Paz de Cristo, mis hermanos, bienvenidos entonces a esta escuela de discipulado, sígueme. Estamos en el nivel madurar, estamos haciendo la tercera lección de esta escuela y está muy emocionante porque estamos ya pasando de crecer a madurar, a comprometernos en las cosas que involucran que usted y yo somos miembros de la iglesia. La gente quiere crecer. Todas las iglesias, todos los pastores, todos los líderes quieren crecer, quieren alcanzar más almas, mayor número de asistencia. Mayor número de asistencia trae la posibilidad de alcanzar más metas y por lo mismo abrir más puertas para alcanzar a más personas. Sin embargo, todos quieren una varita mágica, quieren mantenerse en la zona de comodidad y descubrir alguna clave que les dé el crecimiento. Pero eso no va a servir. Para que la iglesia crezca, usted y yo necesitamos trabajo y más trabajo. Necesitamos hacer los cambios, esforzarnos y hacer todo lo que está de nuestra parte para poder alcanzar los propósitos y las metas que Dios nos ha dado. Así que le invito a que compartamos la lección de este día en esta escuela de discipulados. Sígueme en el nivel crecer. Vamos a estar estudiando en este día, mis hermanos, las 8 características que tiene una iglesia en crecimiento. Las formas más comunes de ver el crecimiento de la iglesia es la forma espiritualista, que ve todo solo, solo la parte espiritual de la iglesia, sin dar importancia a la parte humana o técnica. Por otro lado, está la forma tecnocrática, que ve solo la parte técnica, el lado humano de la iglesia. Ambas partes, tanto la espiritualista como la tecnocrática, son necesarias. Y la manera en que ellas se combinan producen una iglesia con formas distintas. El problema se suscita cuando hay solo una visión y se guarda solo una dimensión de estas formas. Por ejemplo, el interés tecnocrático sigue las tradiciones de estructuras, órdenes constitucionales, crecimiento personal, nombramientos, ritos, ceremonias, protocolos. Sin embargo, el interés espiritualista ve las cosas de la otra manera. El cuerpo de Cristo, la sanidad de la iglesia, el crecimiento del reino, innovaciones para ser más consagrados, pero desecha una y la tecnocrática desecha la otra. La palabra de Dios dice de la siguiente manera. Voy a estar leyendo en la Biblia del lenguaje sencillo y leo en el nombre del Señor Jesucristo. Primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículo 7. Así que lo importante no es quién anuncia la noticia ni quién la enseña. El único importante es Dios, que es quien aumenta nuestra confianza en Cristo. Ahora bien, hay peligros generales en ambas formas, cuando hay una manera unidimensional de ver las cosas, cuando no logramos juntar, cuando no logramos trabajar en unión entre la forma espiritualista y la tecnocrática, caemos en ciertos peligros, ciertos vicios, iglesias enfermas que empiezan a decrecer, empiezan a desintegrarse, sus miembros comienzan a desertar o comienzan a enfermarse. Primera de ellas es que se pierde de vista la estructura del organismo. 2. Cuidar solo el crecimiento sin dar importancia a lo técnico, a los edificios, a las leyes, a la seguridad, a los compromisos, etc. Pero también por el otro lado se puede perder de vista el organismo por la organización. Se puede cuidar solo de la organización sin dar importancia a lo espiritual, al pueblo, el cuidado. Se enfoca solo en lo que son las cosas legales, las propiedades, los compromisos, el cumplimiento. Ahora, la forma espiritualista se destaca por estos puntos. El crecimiento es sin orden, sin disciplina, sin estructura eclesiástica, sin formas. Incluso pueden llegar a pensar que son perjudiciales las formas. Las actividades, oración, ayuno, evangelismo en todas las formas posibles. Todo lo relacionado al cuerpo de Cristo, pero sin darle orden, sin organizarlo. Por el contrario, el otro extremo es la forma tecnocrática. Él crece en la organización,
diáconos, ministros, ancianos, obispos, mesa directiva. Hay una carrera funcionaria. Sus actividades principales son reuniones, convenciones, retiros, concentraciones, acuerdos. Todo lo que está relacionado con la organización es importante. Ahora, las frases del paradigma tecnocrático son las siguientes. Usted las va a escuchar cuando solo esa es la visión. Celebrar el culto con esta excelencia y la gente llegará y habrá crecimiento. Como es tecnocrático, siempre está buscando alguna fórmula mágica. Así que ellos dicen, organiza fraternidades y esto dará el crecimiento. Otro remedio que ellos ofrecen, ordena más diáconos, más ministros, automáticamente crecerás. Si creces en la organización, automáticamente recibes autoridad y crecerás. Siempre buscando una varita mágica, algo que solucione el problema. Organízate tal como dice la Constitución y crecerás porque estás en orden. ¿Cuál es el resultado de seguir todas estas normas? Aumento del dogmatismo, clericalismo, fe basada en las metodologías personales, convicción en fórmulas, dogmas institucionales e ilusión en un efecto mágico de crecimiento. El espiritualista es el otro extremo y tiene sus frases también que le destacan. Ellos dicen, por ejemplo, Dios no necesita estructuras, la iglesia no necesita estructuras, la institución es el problema del crecimiento, la doctrina es el problema del crecimiento, no es necesario rendir informes, todos los programas hechos por hombres simplemente vienen de Satanás. Dios no hace programas ni planes para construir su iglesia. Lo único que importa es el cuerpo de Cristo, la iglesia. Ahora, en estas dos formas, en la espiritualista y en la tecnocrática, hay verdades que deben reunirse. Tienen que buscar la manera de trabajar juntas para lograr los mejores resultados. Por ejemplo, no puede sobrevivir un organismo sin organización. Pero la organización puede cuidar y velar por el organismo. La organización existe para el organismo, no el organismo para la organización. Eso me hace recordar cuando el Señor Jesucristo dijo que el sábado se hizo para el servicio del hombre. El hombre no está al servicio del sábado. Número 4. Encontrar un balance entre organización y organismo que haga crecer a la iglesia. Esas son las verdades que hay que buscar. Ahora bien, en un estudio que se hizo en 1000 iglesias por muchos años, iglesias que están decreciendo y creciendo, se encontraron 8 características predominantes en las iglesias que están creciendo. Y las vamos a compartir en unos minutos. Número 1. Características de una iglesia en crecimiento. Su liderazgo es capacitador, ya sea que tenga un pastor, una junta gobernante, un grupo de ancianos. Liderazgo capacitador. Marcos 4, 26 y 27 dice así. Jesús también les puso esta otra comparación. Con el reino de Dios pasa algo parecido a lo que sucede cuando un hombre siembra una semilla en la tierra. No importa si ese hombre está dormido o despierto, o si es de noche o de día. La semilla siempre nace y crece sin que el campesino entienda cómo. Los líderes que entienden que su ministerio es capacitar a otros, verán que de manera espontánea vendrá crecimiento. Efesios 4, versículo 11 y 12 dice así. Él fue quien les dio a unos la capacidad de ser apóstoles, a otros la de ser profetas, a otros la de ser evangelistas y a otros la de ser pastores y maestros. Hizo esto para que todos los que forman la iglesia, que es su cuerpo, estemos capacitados para servir y dar instrucción a los creyentes. El principio del liderazgo capacitador es el siguiente. La función del líder es perfeccionar a los santos para que cumplan su ministerio. Segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 2, dice así. Tú has oído lo que les he enseñado a muchas personas. Ahora quiero que enseñes eso mismo a cristianos en los que puedas confiar y que sean capaces de enseñar a otros.
Número 2 de las 8 características, una iglesia en crecimiento tiene un ministerio organizado según los dones. Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 4, versículos 10 y 11, dice: cada uno de ustedes ha recibido de Dios alguna capacidad especial. Úsela bien en el servicio a los demás. Si alguno sabe hablar bien, que anuncie el mensaje de Dios. Si alguno sabe cómo ayudar a los demás, que lo haga con la fuerza que Dios le da para hacerlo. De este modo, todo lo que ustedes hagan servirá para que los demás alaben a Dios por medio de Jesucristo, que es maravilloso y poderoso para siempre. Amén. Dios ha definido y repartido dones a quienes han de realizar determinados trabajos. Ahí está el potencial del Espíritu en la iglesia. Muchas personas miran siempre el modelo de otras congregaciones. Siempre el pasto es más verde en el jardín de al lado. Entonces quieren tener esa iglesia, o tener esa iglesia, o visitaron esa congregación y quieren tener esa congregación. Y ahí hay un gran problema. Si usted no tiene la persona que se haga cargo de determinado ministerio, usted no sabe lo que está haciendo. Está frustrando a las personas. Pero, ¿cuál es el crecimiento natural de la iglesia? Que usted y yo nos adaptemos y sirvamos en la iglesia donde Dios nos llamó. Y si esta iglesia tiene tales dones, hay que organizar todo el liderazgo, hay que organizar los ministerios según los dones que hay. Si no hay un don en alguien para que haga, por ejemplo, consejería, entonces usted no puede abrir una iglesia con ministerio de consejería. Dios es el que ha definido y repartido los dones, no el hombre, no el instituto bíblico, no los libros, es Dios. Y Él ha decidido quién ha de realizar determinado trabajo. Ese es el potencial del Espíritu Santo funcionando en la iglesia. La función del líder es ayudar a sus discípulos a descubrir los dones que el Espíritu Santo ha puesto en ellos. Las personas no trabajan por fuerza propia cuando están sirviendo en su propio don, sino por el poder del Espíritu. Yo creo que el Señor a mí me dio la capacidad de estudiar lecciones y enseñarlas. Y cuando lo hago, se me va hasta el resfriado. Cuando yo estoy haciendo lo que Dios me llamó a hacer, no estoy forzado. Oro. Busco que el Señor me use, pero el don ya está operando. Sin embargo, si una persona no recibió don para cantar e insiste en enseñar y estudiar y va al conservatorio para cantar, va a estar luchando en sus propias fuerzas y no en el poder de Dios. Los cristianos completamente normales, cuando trabajan en sus dones, realizan obras extraordinarias. El líder que ignora acerca de los dones trabaja por fuerza propia sin activar los automatismos. De suyo crece. La palabra griega se traduce ahí automatismo de crecimiento divino. Dios estableció esos dones y ellos funcionan de suyo. El potencial de una iglesia se activa cuando los miembros activan en posiciones que el mismo Espíritu les ha dado, es decir, cuando usan sus dones. Tercera característica de una iglesia que está en crecimiento, una iglesia de crecimiento natural, sano, sin forzarlo, sin andar buscando varitas mágicas, solo trabajar y decirle a Dios, cuenta conmigo. Esas iglesias tienen una espiritualidad ferviente. Hechos 2:47 dice en esta versión de la Biblia del lenguaje sencillo: juntos alababan a Dios y todos en la ciudad los querían. Cada día el Señor hacía que muchos creyeran en Él y se salvaran. De ese modo el grupo de sus seguidores se iba haciendo cada vez más grande. El nivel de entusiasmo, entrega, ímpetu y pasión de una iglesia activa o desactiva el crecimiento de la misma. La experiencia inspiradora determinará si un nuevo visitante se queda o no en la iglesia. El nivel de espiritualidad, oración, ayuno, palabra, determina el nivel de relación de la iglesia con Dios. Pero una iglesia que solo vive para cumplir ritos, disciplinas, normas, sin convicción y pasión, por lo regular es una iglesia que comienza a decrecer. Unanimidad o unánimes, esa palabra quiere decir el conjunto de personas que tienen la misma opinión
o sentimiento. Cuarta característica de una iglesia en crecimiento: tiene estructuras funcionales. Marcos 2:22 dice: tampoco se echa vino nuevo en recipientes de cuero viejo, porque al fermentar el vino nuevo hace que el cuero viejo se reviente. Así el vino nuevo se pierde y los recipientes también. Por eso hay que echar vino nuevo en recipientes nuevos. Las estructuras de una iglesia local deberán ser constantemente modificables para permitir el crecimiento de la iglesia y mantener la innovación. ¿Ha escuchado este término espiritualista de el mundo entró a la iglesia? Normalmente dicen eso no porque ha cambiado la palabra, la Biblia es la misma. Goliat sigue muriendo de una pedrada y todos debemos orar sin cesar. El nombre de Jesucristo sigue siendo sobre todo nombre y el bautismo en su nombre es para perdón de pecados. Todos anhelamos el derramamiento del Espíritu Santo y vivir para Dios, que es santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Pero a qué se refieren cuando dicen que el mundo entró a la iglesia? Es que no están cantando lo que a mí me gusta, en el ritmo que a mí me gusta, con la tonalidad que a mí me gusta, con los instrumentos que a mí me gustan. Es que no lo están haciendo como lo hacían cuando yo me convertí hace 20 años atrás, y eso me transforma en dueño de la verdad, y cualquier cambio atenta contra mi orgullo. Ese es un gran problema. La iglesia debe organizarse en estructuras funcionales y para eso debe ir estructurándose, la doctrina no cambia, de acuerdo a lo que las nuevas generaciones requieren. El paradigma que me guía ahora, mis hermanos, es una iglesia para nuestros hijos y para nuestros nietos. A la buena Dios viene mañana y todo esto quedó en buenas intenciones, pero si tarda en venir, mi plan es que nuestros nietos universitarios puedan sentarse con su clase, hablarles de Cristo, llevarles a su iglesia y que ellos se sientan bien ahí. Y para eso la iglesia debe estar organizada para las siguientes generaciones según los desafíos de cada momento y tiempo. La iglesia es un organismo. No se debe dogmatizar la organización. Santificamos las estructuras, el púlpito, el rito, la ceremonia. Y nos olvidamos que lo importante es la organización, el organismo y no la organización, la misión y no la institución. Las cosas van a cambiar en la organización, pero el organismo debe seguir creciendo y debe seguir vivo. Las estructuras deben servir para ayudar al organismo y no son un fin en sí mismos, así que pueden cambiarse. En este tiempo, en la agricultura, el buey, el caballo, la mula ya no son funcionales. Para tener un plantío grande, ya no sirve un canal de agua corriendo en la orilla del potrero. Necesitamos riego a goteo para poder optimizar el uso del agua. Así la iglesia debe aprender a usar sus estructuras y cambiarlas para que funcionen. Debemos dejar de pescar con caña y debemos tomar las redes y pescar como se necesita en este tiempo. Junto con esas 4 características debemos añadir que una iglesia en crecimiento disfruta de cultos inspiradores. El culto no se trata si es dirigido al creyente o al visitante. La gloria es para Dios, existimos para exaltar a Cristo. Pero la idea de organizar un culto es la experiencia que se tendrá al participar en el servicio. Inspirador quiere decir que viene del Espíritu Santo una fuerza que nos llena y vivimos en el Espíritu. Factores importantes en un culto que no se pueden descuidar: que el local sea agradable, que haya un ministerio de recepción para que todos sepan que son bienvenidos, que los músicos estén actualizados a la gente que está llegando, el orador que sea preparado, que los baños estén aseados. Un visitante, créalo usted o no, determinará si va a volver a la iglesia a los 5 minutos de haber llegado. Esos primeros 5 minutos del visitante son importantísimos. ¿Qué ve? ¿Quién lo recibe? ¿Cómo percibe el ambiente? Una iglesia en crecimiento está compuesta por células integrales o grupos de amistad.
Hechos 5:42 dice, los seguidores de Jesús iban al templo todos los días y también se reunían en las casas. Los apóstoles, por su parte, no dejaban de enseñar y de anunciar la buena noticia acerca de Jesús, el Rey elegido por Dios. Discipular a las personas en actividades masivas, eso no es efectivo. Se necesita un discipulado personalizado, cara a cara. Los grupos de amistad son la mejor forma de lograrlo. Son el lugar natural en que los creyentes aprenden a usar sus dones para servir y discipular a otros, provocando así un crecimiento exponencial en la iglesia. Las iglesias que dan el mismo valor e importancia a los grupos de amistad y a la celebración dominical experimentan un crecimiento sin precedente. Una función principal de los grupos de amistad es de multiplicarse. Esto quiere decir que producirá más líderes, producirá más ministerios, porque más gente estará trabajando y se alcanzarán más hogares. Comenzamos en una casa, pero ya esta persona se desarrolla y luego abre otro hogar y yo otro, y ya nos multiplicamos. Da la oportunidad para que 2 líderes ministren, para que otros sirvan en esos ministerios y los hogares van siendo alcanzados. Vamos acercándonos al terminal. Número 7. Una iglesia en crecimiento tiene evangelismo según las necesidades. Santiago 2:15 y 16 dice así: si alguien no tiene ropa ni comida, y tú no le das lo que necesita para abrigarse y comer bien, de nada le sirve que tú le digas que te vaya bien, abrígate y come hasta que te llenes. La iglesia en crecimiento tiene programas de evangelismo según las necesidades. Los grupos de amistad tienen que tener grupos especializados en matrimonios, adicciones, crisis emocionales, asistencia social, etc. Allí es donde se necesita activar los dones. ¿A qué personas podemos atender? No le ofrezca ayuda a alguien que no podemos ayudar. Un día podremos, cuando Dios ponga los dones que tienen que ser usados. Si nosotros no tenemos experiencia en ayudar a las personas en sus adicciones, no entendemos la crisis el síndrome de privación, los complejos, traumas, la culpa que lleva encima, usted y yo simplemente estamos haciendo que alguien se frustre. Si alguien siente interés por ayudar a la restauración de alguien en crisis, que lo busque en Dios, que se especialice, y con la ayuda del Señor veremos liberaciones. Pero si nadie tiene esas habilidades, entonces estaremos haciendo que la gente sufra. Así que debemos evangelizar de acuerdo a las necesidades, según el don que haya y la necesidad que vemos. Por ejemplo, no todos tienen el don de evangelistas. Se debe descubrir quién tiene este don, delegar autoridad para que hagan uso del don de Dios en ellos. Uno de los problemas es que cuando el líder no es capacitador, no deja que las personas funcionen en su don, quiere hacerlo todo, quiere recibir el reconocimiento por su trabajo y no deja trabajar a nadie, más bien estorba, y eso atrasa a la iglesia. Final, número 8, característica octava de una iglesia en crecimiento: tiene relaciones afectivas, hay amor en medio de los hermanos. Juan 13:35 dice: si se aman de verdad, entonces todos sabrán que ustedes son mis seguidores. La capacidad de crecimiento de una iglesia está directamente relacionada con la capacidad que tenga de amar. Todas las otras 7 características dependen de esto, porque si una persona no puede amar a su prójimo, a su hermano, trabajar con él, negarse a sí mismo por amor a él y al cuerpo, entonces no va a poder hacer los sacrificios que se requieren para cumplir con la gran comisión. Las iglesias en crecimiento poseen un coeficiente afectivo altísimo. Ni una campaña evangelística, ni un plan de guerra espiritual es tan poderoso como la coinonía o la comunión entre los creyentes. Bueno, terminamos en este día, en esta escuela de discipulado Sígueme nivel madurar. Conclusión. 1 Corintios 9, 22 al 23 dice: cuando estoy con los que apenas empiezan a ser cristianos, me comporto como uno de ellos para poder ayudarlos. Es decir, me he hecho igual a todos para que algunos se salven.
Y todo esto lo hago porque amo la buena noticia y porque quiero participar de sus buenos resultados. Lo mejor que podemos hacer es ganar almas. Es algo que Dios toma muy en cuenta. Para eso existe la iglesia. No para que nosotros nos acomodemos ahí y para que se amoldee a mí. Tenemos que servir dentro de la iglesia para ganar almas. Hagamos todo lo posible para que nuestra iglesia sea una iglesia que está creciendo de forma natural y de acuerdo a los propósitos de Dios. Nosotros hacemos lo posible y Dios hará lo imposible. Veremos grandes milagros porque están prometidas grandes señales para aquellos que cumplan con la gran comisión. Le invito, ábrale su corazón a Cristo, intégrese a la iglesia, sea parte de un ministerio, encontrará la profesión espiritual de su eternidad y además gran satisfacción. En Cristo hay salvación, vida eterna y un ministerio, pues Dios a usted le dio dones sobrenaturales. En una iglesia funcional, usted encontrará su razón de ser, pertenecer y merecer. Le invito, entréguese a Cristo y deje que Él le guíe. Padre Santo, sin usted no podemos hacer nada. Le ruego, Señor, que usted ponga esta enseñanza en nuestros corazones y que junto con haber nacido de nuevo y de haber crecido como cristianos, ahora podamos tomar la responsabilidad de madurar y cumplir nuestra parte en el cuerpo. Que podamos, Señor, hacer el esfuerzo de cumplir con estas características de una iglesia natural en crecimiento. Una iglesia que le sirve a usted y que no se sirve a sí misma. Señor, ayúdenos a madurar para no pelear, para mantener estructuras y paradigmas, sino por el contrario, para ser barro en sus manos que usted moldee para alcanzar a la siguiente generación. Se lo rogamos para su gloria, en el nombre del Señor Jesucristo. Espero realmente que Dios esté trabajando en su vida. Si no ha nacido de nuevo, parta por ahí. Recuerde, hay que bautizarse en el nombre de Jesucristo. Tiene que crecer y también tiene que madurar. Si se compromete con servir a Dios, Dios se compromete a servirle. No lo digo yo. La Biblia dice, Dios honra a los que le honran. Dios le bendiga.